¿Qué oportunidad, no? Si vamos un poco al terreno de la vida de esta mujer, ¿no? Porque no solamente es cuestión de leer el pasaje, sino de entender el contexto familiar también y aún social de esta mujer, ¿no? Imagínate cuántas puertas se le cerraron, o sea, y cuánta gente, ¿verdad? No le diría a esta mujer que no se le dé oportunidad ni aún de ingresar a la casa, porque imagínate, cuando una mujer había cometido el acto del adulterio, para esa época no era como ahora, ¿no? Que es como que ahora no pasa nada, no, en ese tiempo la religiosidad era tan fuerte que a estas mujeres se les expulsaba, imagínate, del contexto familiar. O sea, la misma familia, hermanos y hermanas, la misma familia rechazaba a esta mujer. O sea, y quiere decir entonces que su propia familia de esta mujer no le quería dar ninguna oportunidad. No sé, sus papás tal vez, hermano, la expulsaron de la casa. Su misma familia no quería recibirla, ¿no? O sea, cuando ella tal vez, ¿no? Fue a visitar a su familia y ya su familia entendiendo el problema, ¿cuántos familiares dirían, cierra la puerta, ¿no? No le des oportunidad porque ha cometido adulterio, ha pecado, es una mujer pecadora? Y por otra parte, esta mujer, ¿no? Ingresando al corazón de esta mujer, ella no solamente estaba sintiendo un rechazo familiar, producto de sus malas acciones, de repente sus errores, no sé, por así decirlo, equivocaciones, ¿no? Había un rechazo profundo en el alma de esta mujer de su propia familia, porque hay que entender, hermano, el aspecto también familiar. Imagínate si esta mujer hubiese tenido hijos. Si esta mujer tuviera hijos, los hijos también se les hubiese obligado a no encontrarse con su mamá, porque culturalmente era un pecado grave. Culturalmente, dentro de la religión judía, ese pecado de adulterio, hermano, era un pecado gravísimo ante los ojos de los religiosos. Los religiosos ya habían determinado prácticamente asesinarla, ¿no? Quitarle la vida. Por eso que vayamos a entender un poquito, hermano, sobre el contexto cultural de la vida de esta mujer que se le llevó a los pies de Jesús. Y tal vez, ¿verdad? Las amistades que ella tenía también no le querían dar oportunidad, porque decían, yo no puedo ser amigo de una mujer que estaba en el acto del adulterio. ¿Por qué? Porque la religión me va a condenar y la religión me va a juzgar. Y tal vez ya yo voy a estar, no sé, peleado con Dios, porque imagínate, según la religión tradicional, se había determinado que nadie recibiera a una mujer que había cometido adulterio. Según la religión tradicional, dice que la casa, ¿verdad?, que recibiera esta mujer quedaba impura, quedaba inmunda y que Dios no la iba a bendecir. O sea, imagínate cómo estaba tan drástica la religión en ese tiempo, ¿verdad? No solamente ellos interpretaban los mandatos de Moisés, sino que los judíos, los fariseos, los religiosos, los sacerdotes habían hecho una serie de manuales, ¿verdad? Con respeto, condenando, enjuiciando a estas personas que se habían equivocado en la vida. Porque nadie estamos libres de equivocarnos. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la gran verdad. ¿Quién está libre de equivocarse en esta vida? Porque la misma palabra dice, quien se crea firme, que dice, cuídese de no caer. O sea, quiere decir que ninguno de nosotros estamos libres de que hoy o mañana podamos equivocarnos en la vida, ¿verdad? Mas sin embargo, entonces esta mujer se enfrentó a un rechazo familiar primero, ¿verdad? Su familia no la quería recibir, su familia le cerraba la puerta, su familia no quería prácticamente darle oportunidad, no tenían ninguna oportunidad porque ellos habían puesto, ¿verdad?, primero
sus creencias, su religiosidad, antes que la misericordia de nuestro Señor Jesucristo Salvador, a quien amamos, ¿verdad? ¿Cuántos amamos al Señor? Y tal vez como no podía dormir en su casa, ¿verdad? Esta mujer trató de buscar alguna amiga que le pudiera prestar una cama para dormir. Pero resulta que también la amiga se enteró que ella había cometido adulterio. Y también, imagínate, sus amistades también le cerraron la puerta y no le querían dar oportunidad de que ella pudiera entrar, porque se supone que si ella dormía en su casa, Dios les iba a condenar y su casa iba a ser impura y no tenían oportunidad de ser bendecidos. O sea, imagínate, quiere decir que esta mujer posiblemente, ¿verdad?, había estado durmiendo en la calle, porque dudo que esa persona con la cual ella tuvo una intimidad, ¿verdad?, porque ella había cometido adulterio, dudo que esa persona, ¿verdad?, la hubiese querido tener cerca, porque tal vez esa persona tenía esposa, tal vez ese hombre tenía, no sé, tenía hijos, tenía esposa y tampoco quería hacerse cargo de ella. Porque así pasa en la vida, ¿verdad? Que hoy en día muchos varones, ¿verdad?, no quieren asumir compromisos en ese tipo, porque dicen, no, pero si tengo mi esposa, yo tengo mis hijos. O tal vez fue un momento en la noche, ¿no?, que cayeron en pecado pero el problema es que en la religión judía el machismo era fuertísimo. Los varones eran prácticamente justificados y las mujeres eran las culpables de todo. En ese tiempo cultural había muchísimo machismo, o sea, el hombre siempre lo cuidaban, pero a la mujer la condenaban, a la mujer la apedreaban, a la mujer la asesinaban. Entonces, todos esos traumas emocionales, hermanos, esta mujer sorprendida en adulterio estaba prácticamente viviendo, ¿no?, rechazo de su familia, la vergüenza. Ahora también es bueno tocar ese punto, el tema de la vergüenza, ¿no? La vergüenza que ella tenía. ¿Quién quiere ser expuesto en público? ¿Quién quisiera que se le haga quedar mal en público, ¿no? Y digan, no, esa persona es así, de esta manera. La vergüenza era fuerte, ¿verdad? Una vergüenza terrible en su corazón, expuesta al público. La gente se había enterado, los religiosos, los fariseos, toda la comunidad se había enterado de su pecado. Posiblemente hasta el hombre que estuvo con ella tal vez la denunció, ¿verdad?, para salir del problema, como así decirlo. Entonces, la Biblia no refleja a ciencia cierta, ¿verdad?, cuáles aspectos culturales, emocionales vivía esta mujer. Pero de hecho, ¿verdad?, usted y yo conocemos que cuando alguien comete un error, la misma familia muchas veces lo rechaza, ¿no? Y no hay oportunidad, porque queremos ver aquí que esta mujer no tenía oportunidad prácticamente porque se le había expuesto en público. Versículo 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y la pusieron en medio y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, ¿verdad? O sea que ya esta mujer había llegado ya, como dice, las últimas instancias, ¿no? Ya se la habían entregado, o sea, tal vez la misma familia fue donde los sacerdotes y le dijeron, no, que esta mujer es familiar mío, pero ha cometido adulterio y ella tiene que morir, no puede estar en la casa, imagínate. Hermanos, tal vez su misma familia le entregó, por así decirlo, porque eran religiosos extremos en ese tiempo. Dice que ya habían tomado el caso los fariseos. ¿Quién más? Dice, los escribas y los fariseos ya conocían el caso, imagínate. Porque en ese tiempo en el pueblo judío no había poder judicial, ¿no? Entre ellos mismos, o sea, los jueces eran los sacerdotes y los jueces eran los escribas, los de la alta sociedad religiosa. Ya habían conocido el caso, tenían el caso, estaban que se frotaban las manos. Estaban que se frotaban las manos. ¿Por qué? Porque según ellos iban a cumplir con Dios, que era apedrear prácticamente a esta mujer. O sea, ellos estaban diciendo, ahora es la de nosotros, ¿no?
ahora esta mujer va a ver, ¿verdad? Que la vamos a apedrear para que nunca más, ¿verdad?, exista este problema dentro de la sociedad. O sea, imagínate el concepto religioso de ese tiempo, a la cual Jesús vino a cambiar, claro que sí, pero para que usted vea que los fariseos y los escribas, dice que la arrastraron de los pelos, imagínate, la arrastraron de los pelos, pero la llevaron a Jesús para hacerlo tropezar, porque lo que ellos querían era que Jesús tropezara y también llevarlo prácticamente a juicio. Y aquí dice claramente, le dijeron, versículo 4, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley de Moisés nos mandó apedrear a las mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto dice el versículo 6, ¿cuál era la intención de los religiosos? ¿Cuál era la intención de los escribas? Dice, mas esto decían tentándole para poder acusarle, ¿no? O sea que la intención de los escribas y los fariseos era también acusar a Jesús, también por lo consiguiente acusarlo, ¿no? Pero no sabían que le estaban llevando el caso al Dios de la vida, no sabían ellos que le estaban llevando el caso, dice la palabra, al Dios de infinita misericordia, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creemos que Jesús es el Dios de misericordia? A ver, dígale a su hermano, Dios, Jesús está lleno de misericordia. ¿Verdad? Tan ausente en este tiempo, ¿no? Tan ausente en este tiempo. Y aún dentro de muchas iglesias. Dice que Jesús entonces tomó el caso. Dice, mas ellos querían tentar a Jesús. Querían acusar al Señor. O sea, querían que el Señor tropezara, ¿no? La llevaron de los pelos. Tú te imaginas, ¿verdad? El dolor que ella sentiría en las rodillas cuando la arrastraron. Tú te imaginas el dolor de las rodillas, jalando a la gente. La templaban de los cabellos, ¿verdad? Le rompían la ropa, tal vez la jalaban por aquí porque así eran crueles. Esa cultura judía legalista era bien cruel, ¿no? Sus rodillas ensangrentadas, sus codos, porque cuando una persona la arrastran y no eran ni siquiera, me imagino, era piedra, ¿no? O sea, ya la arrastraron prácticamente y la llevaron a Jesús. Hay películas, ¿no?, que hablan de ese escenario cuando a la mujer se le arrastra y le dicen, Jesús, aquí te traemos este caso, ¿verdad? Te traemos a una mujer, le dijeron, que ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y dice la ley de Moisés, ¿no? O sea, a la que nosotros escuchamos, la ley de Moisés, a la que nosotros seguimos, ¿verdad? Al profeta, a Moisés, que era un líder espiritual fuerte para el mundo judío, ¿no? Según él dice, ¿verdad?, que hay que apedrear a estas mujeres y no hay que darles ninguna oportunidad. Porque vemos aquí claramente que en el corazón de la familia no había oportunidad. En el corazón de los religiosos no había ninguna oportunidad para esta mujer. Y espero que en el corazón de la iglesia Rey de Reyes no exista eso. ¿Cuántos dicen amén? Por eso que estamos aquí, ¿verdad?, hablando de Jesús, porque lo que la iglesia Rey de Reyes necesita saber es quién es Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Un aplauso al Señor Jesucristo. Porque en esta mañana, ¿verdad?, el Señor quiere que lo conozcamos. Porque a veces no lo conocemos bien o lo conocemos a medias. Entonces, no dice que lo insistieron. Dice, pero Jesús, versículo 6, inclinado hacia el suelo, él estaba escribiendo en la tierra con el dedo. No usaba un lapicero, usaba el dedo Jesús para escribir. ¿Qué estaría escribiendo el Señor, no? ¿Qué estaría escribiendo el Señor? ¿Qué estaría escribiendo? Yo sabe que hay que ponerle un nombre a lo que está escribiendo el Señor. ¿Qué les parece? Tal vez está escribiendo la palabra gracia. ¿O qué les parece? Tal vez está escribiendo la palabra misericordia. ¿Qué más palabra podría estar escribiendo Jesús según su imaginación? Tal vez Jesús está escribiendo segunda oportunidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué estaría escribiendo el Señor? Que la Biblia no dice lo que Jesús está escribiendo. Pero como Jesús es Dios, ¿verdad?, y había descendido a la tierra para dar a conocer al Padre verdaderamente, porque
los judíos lo habían tergiversado, los judíos lo habían mal informado, lo habían mal presentado. O sea, la religión judía lo había mal presentado a Dios, ¿verdad? Y lamentablemente muchas iglesias presentan mal a Jesús. Muchas iglesias dicen somos cristianas, pero lo que menos hablan es de Jesús, ¿verdad? Siempre están hablando de religiosidad, de normas, de conductas, ¿verdad? Pero nunca están hablando de la persona y obra de Jesucristo. De hecho, los hermanos que están estudiando el manual de doctrina de nuestra iglesia, en el punto 4 hemos estudiado la persona y obra de Jesucristo. Y allá habla, ¿verdad?, de que Jesucristo es el reflejo de Dios, es la imagen del Dios invisible, ¿verdad? El primogénito de toda creación. ¿Qué quiere decir entonces? Que la imagen del Dios invisible estaba tomando el caso de esta mujer en adulterio. El primogénito de toda creación estaba tomando el caso de esta mujer sin oportunidades, ¿verdad? Y entonces Jesús dice el versículo 7, y como insistieran, imagínate, en preguntarle, dice que el Señor se enderezó, o sea, estaba agachado escribiendo, ¿verdad? Y dice que de pronto se enderezó y entonces, ¿qué les dijo? Los miró a los ojos, ¿verdad? Y les dijo, ¿cómo les dijo? Dice la palabra de Dios: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero, dijo, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Qué quiere decir, hermanos, en el nombre de Jesús, verdad? Que Jesucristo estaba ayudando también a los religiosos a despertar de su religiosidad, alumbrarles ese corazón de piedra, hermanos, por un corazón de carne. Les dijo, muy bien, el que primero tire la piedra, quien primero tire la piedra es aquel que se sienta libre de pecado, es aquel que nunca ha pecado, es aquel que nunca se ha equivocado y que nunca ha fallado, que lance la primera piedra sobre ella. Imagínate, me imagino que toda la gente comenzó a agacharse, ¿no? Y a pensar, pues yo hice esto, ¿verdad? Yo me llevé lo equivocado la vez pasada, yo insulté a mi papá, me peleé con mi mamá. ¿Cuántos pensamientos, verdad, llegarían a esa multitud que quería apedrear a esa mujer? Y ahí llegaban los peores errores, llegaban al corazón. Y dice que la gente ¿qué hizo? Comenzó a retirarse. La Biblia dice, ¿verdad? Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, versículo 9, ¿verdad? Salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y dice la Biblia que quedó solo Jesús, ¿verdad? Quedó solo con esta mujer, ¿verdad? Quedó solo. Y la mujer que estaba en medio de todos ellos, ¿no? Entonces, imagínate, de uno a uno, desde los más viejos, porque mientras más se da, más pecado, ¿no? Mientras más viejos, más errores, ¿sí o no, hermano? O sea, ¿por qué dice la palabra de Dios que primero se fueron yendo los más viejos? Los de 60 años, los viejitos de 70 años, me imagino, tirando su piedra. Otro viejito que se acordaba, ¿verdad? Que tal vez tuvo 3 mujeres. Un día dijo, yo que la voy a condenar si yo soy peor que ella, ¿verdad? ¿Cuántos viejitos comenzaron a tirar la piedra? ¿Verdad? ¿Y cuántos queremos comenzar a tirar nuestras piedras también en el nombre de Jesús al suelo? ¿Verdad? Porque la Biblia dice que el único perfecto es Dios. Le servimos al Dios perfecto, ¿verdad? Porque mucha gente dice, ¿por qué vas a la iglesia? Que hay mucha gente ahí, que hay mucha gente que está en ese problema. Usted lo va a decir, no, la iglesia Rey de Reyes es una iglesia imperfecta que le servimos al Dios perfecto. Regalémosle un fuerte aplauso a Jesucristo, el Rey de Gloria. Díganle a sus hermanos, servimos al único Dios perfecto. Él es el único perfecto que merece nuestra reverencia, nuestra adoración, ¿verdad? Somos una iglesia imperfecta, hermanos. Por eso que es bueno recibir a la gente que el Señor comienza a enviar, ¿verdad? Y no condenarlo, no, ahí viene fulano de tal, ahí viene fulana, no, es que como iglesia necesitamos, ¿verdad?, crecer en el corazón de Cristo.
Porque como iglesia necesitamos proyectar la gracia del Señor, tan necesaria en este tiempo, hermanos. Los viejitos, ¿verdad?, se comenzaron a ir, y después los más jóvenes, ¿no? Comenzando desde los más viejos hasta los jóvenes, dice, se comenzaron a ir, y las piedras, las soltaron las piedras, las botaron, y ya nadie ya entonces dijo una sola palabra contra esta mujer. Nadie la quería apedrear, nadie la quería avergonzar. Bendito el nombre de Jesús. Y si tal vez tal vez tenemos un familiar en esa condición, un sobrino, tal vez un primo, no sé, que uno tal vez también hemos cogido la piedra algún día como iglesia y hemos querido lanzarle la piedra. Pues hoy nos dice el Señor que no debemos coger ni lanzar las piedras. El Señor nos dice que es bueno darle una segunda oportunidad a las personas. ¿Cuántos dicen amén? Porque uno dice, Señor, ¿verdad? Porque a veces hay familiares de uno que uno no los quiere traer porque dice, no, de repente la iglesia se va a ofender porque esa persona viene aquí, esa persona está en el mundo, esa persona está en una vida equivocada. De repente el pastor, no sé, lo va a despreciar, o los líderes no lo van a querer tener en la iglesia. Pues hermanos, la iglesia Rey de Reyes somos una iglesia del amor de Cristo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí puede venir cualquier persona, adulta, menor, que quiera buscar de la gracia del Señor. Y nosotros como iglesia Rey de Reyes necesitamos crecer en ese carácter de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Dígale a su hermano, te amo en el amor de Cristo. Amén. Te amo en el amor de Cristo. Bendito el nombre de Jesús. Qué maravillosa palabra, ¿no? Esta mujer se encontraba de rodillas, le ardían las rodillas, tal vez fuerte, los codos raspados, sus cabellos rotos por la presión de la gente. Y esta mujer comenzó a ver acá a la derecha e izquierda. Ya no había nadie, ya no estaba el problema, ya no estaba la gente, esos ojos amenazantes. Ya no estaban esos viejitos que querían matarla, esos jóvenes que se burlaban de ella. Dice la palabra de Dios que quedó solo. Jesús quedó solo con esta mujer. Lo dice aquí, ¿verdad? Y la mujer dice, y quedó solo Jesús, versículo 9, y la mujer que estaba en medio. Imagínate, los dos solos, en esa intimidad maravillosa con Dios. Porque, hermanos, hay que entender que Jesús estaba siendo su buen pastor para ella, porque ella era una oveja perdida, ¿sí o no, hermano? Era una oveja perdida que necesitaba la gracia de Dios. Ahí estaba el pastor de los pastores. Ya no había gente que la acusaba, ya no había gente que no le quería dar oportunidades, ya no había gente que tuviera misericordia para ella. Ella se encontró en el mejor lugar, ¿no? Y qué hermoso es cuando una persona llega a una iglesia correcta. Una iglesia donde hay el amor de Dios, una iglesia donde hay la misericordia de Dios, una iglesia donde hay oportunidades. Porque imagínate, ella estaba en el peor lugar con los fariseos y ahora estaba en el mejor lugar, mirando cara a cara a nuestro amado Señor Jesucristo, el Dios de la vida, el Dios que ha hecho, ¿verdad?, las estrellas, el universo. El Dios que ha hecho nuestro cuerpo estaba presente allí mirándola con ojos, hermano, con ojos de misericordia, como un Dios Padre. Bien importante que tú entiendas que Jesucristo es tu Padre, Jesucristo es tu mejor amigo, Jesucristo nunca te va a rechazar, ¿verdad? Jesucristo siempre te dará una oportunidad cuando venimos a Él. ¿Y cuántos queremos llegar a Él en esta mañana? Tal vez no hemos llegado todavía a Él. Decimos que somos cristianos, pero no hemos ido a su corazón, no hemos ido a su presencia, no hemos ido verdaderamente a cómo es su esencia del Señor. Bendito el nombre de Jesús. Enderezándose Jesús, versículo 10, y no viendo a nadie, sino solamente a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Dice que esta mujer, me imagino temblorosa, llorando interiormente, le dijo: Señor. O sea, quiere decir que ella sabía quién era Jesús. ¿Cómo le dijo la mujer? Señor.
¿verdad? O sea, ella sabía quién era Jesús y lo llamó por Señor. O sea, le dijo, Señor, ninguno me condena. Y entonces el Señor le dijo, ni yo te condeno. ¿Cómo le dijo el Señor? ¿Cómo le dijo el Señor Jesucristo? Ni yo te condeno, vete y ya, ¿qué más le dijo? Ya no peques más. O sea, porque la misericordia, ¿verdad?, confronta al equivocado, pero de una forma diferente, ¿no? La religión lo que hace es condenar al que esté equivocado. La gracia lo confronta, pero con un ingrediente principal, con segunda oportunidad, pero también con misericordia. Le dijo Jesús, ya no vuelvas a pecar. ¿Se da cuenta? Porque el pecado la había traído donde ella estaba. ¿Qué quiere decir entonces, hermanos, verdad? Esta mujer, ¿qué recibió en su corazón? Recibió una segunda oportunidad. Amén. Diga conmigo, segunda oportunidad. Porque ese es el Señor. A veces el ser humano es diferente, ¿no? La gente quería condenarla, matarla. El ser humano siempre es así. Pero Dios en Cristo, ¿verdad?, es diferente. Él confronta el pecado con misericordia, con gracia, con arrepentimiento y con segundas oportunidades. Él le dijo, mira, ya no vuelvas a estar en esta vida, pero yo tampoco te voy a condenar y yo te voy a dar una segunda oportunidad en el nombre de Jesús. ¿Cuánto le damos un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántos queremos ponernos de pie para orar en el nombre de Jesús?